próximamente para bautizos. Muy bien, comenzamos entonces en este momento. Filipenses capítulo 3, el verso 9 que leímos, dice: no teniendo mi propia, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, ¿por qué está hablando el apóstol Pablo acerca de esto? Porque llega el momento donde se siente tan oprimido, tan acusado de tantas situaciones levantadas en su contra, porque era un hombre de carácter, un hombre de pasión, un hombre del reino, un hombre que predicaba la palabra, un hombre que estaba haciendo mucho ruido en su momento, ¿verdad? Entonces le estaban criticando los que conocían de la palabra, y los que no conocían de la palabra también le criticaban. Le criticaban los religiosos, le criticaban los hermanos de la iglesia, y también le criticaban los gentiles, los inconversos, ¿verdad? Aquellos que estaban todavía en la práctica del paganismo. Todo el mundo le criticaba, ¿verdad? Y él no dejó que nada de esto lo detuviera, lo frenara, sino todo lo contrario. Cada día procuraba vivir una vida transparente, una vida honesta, una vida fructífera en el llamado y en el propósito del Señor. Y lo que vemos entonces aquí en la palabra, tendríamos que leer los versículos anteriores del 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí? Dice que él, todo lo que en el pasado le satisfacía, le daba confianza, le proyectaba, le hacía ser diferente a los demás, sobresalir en el aspecto humano, ahora dice: las dejo a un lado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Cuánto he perdido? Todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por eso le estamos llamando en este momento, en esta mañana, el mensaje: perder para ganar. Perder para ganar. Pero vamos a estar hablando sobre lo que es la justicia propia, porque eso es lo que dice el verso 9. Y no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia. Yo quisiera en esta mañana hablar un poco acerca de esto, y antes de entrar de lleno al mensaje, quiero llevarte un poco atrás al capítulo 3 del libro de los Romanos, para que entendamos un poquito lo que habla en cuanto a la ley, a la justicia de la ley, la cual ya no nos es meramente benéfica ni satisfactoria, y lo vamos a buscar. Capítulo 3 del libro de los Romanos, vamos a irnos al verso 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabe qué está diciendo? Que la ley fue dada para que nosotros como seres humanos descubriésemos una cosa, que no es tan complicada, que por nosotros mismos no podríamos adquirir ninguno de los beneficios ni logros espirituales. Los esfuerzos humanos quedan insuficientes para cumplir la demanda de Dios, la demanda espiritual. Ahora, ¿qué decía la ley? La ley hablaba de vivir una vida íntegra, una vida recta, una vida de principio. Dios puso a su pueblo un lineamiento, un camino que es el camino correcto para vivir dentro de él. Parecía que aquello era aceptable, parecía que aquello era fácil de cumplir y de vivir. Pero resulta que nosotros, los seres humanos, envueltos en esta masa de carne, con este corazón que es pasional, difícilmente podemos cumplir. ¿Sí? Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos es que la ley solamente sirvió y sirve para una cosa: para hacer notorio el pecado en nuestras vidas.
Si yo preguntara, no voy a preguntar cuántos de aquí, de nosotros, ya no son pecadores porque están en Cristo. ¿Cuántos ya no son pecadores? Pues levantaríamos la mano quizás algunos diciendo, no, yo procuro no pecar, pero estando en esta condición todavía algunos estamos viviendo en pecado. No que somos practicantes deliberadamente y abiertamente, ya no queremos pecar. Levante la mano los que quieran seguir pecando. Pues ninguno va a levantar la mano, nadie queremos pecar, mas sin embargo todavía puede ser que cometamos algún error, algún agravio, alguna falta, alguna ofensa, o las hacen en nuestra contra y nos resentimos y a fin de cuentas estamos en pecado. ¿Sí? Por eso dice que la ley solamente tenía un objetivo: mostrarnos que la constante del pecado. Si leemos los siguientes versículos, vamos al versículo 21, ahí mismo Romanos capítulo 13, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué se ha manifestado? La justicia de Dios. Dice, aparte de la ley, agregada a la ley, se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Usted estaba diciendo, lo que la ley y los profetas decían que nosotros debíamos de cumplir y de vivir, ahora dice, ahora viene, pero no en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. ¿Sí? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? Amén. Mira, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, eso es tan impresionante. Cada día creemos más en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. A ver, mira qué bonita se ve la iglesia cuando levanta sus manos. Todos creemos en Jesús. Y entonces en el creer en Jesús se activa la justicia de Dios. Creer en la fe se activa la justicia de Dios. El verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay un solo ser humano que puede decir yo no he pecado, yo no soy pecador. Y entonces ahí dice que la justicia de Dios se quita de nosotros o somos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Es cierto, el pecado nos destituye de la gloria de Dios, de la presencia, de disfrutar de todos los beneficios que Dios nos da al ser humano. Pero dice que hay una justificación y esta es gratuita. La ley era difícil de vivirla, de cumplirla, y Dios vio que eso era imposible, y entonces desde el momento que establece la ley, antes de la ley ya tenía prevista la justificación por la gracia, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo. Ahora esta palabra gratuitamente, yo quiero que la entendamos. Gratuitamente. Se quiere decir que para mí no tiene un costo, pero dice que es mediante Cristo Jesús. Y para Él entonces sí hay un costo. Para Él sí tuvo que pagar un precio y un sacrificio. Porque luego a veces nosotros, cuando decimos la salvación es gratuita, no cuesta, entonces como que no le damos el valor, como que no le damos el interés necesario, porque decimos es gratuita, no cuesta, ¿verdad? Así como la recibí ayer, la recibo mañana, la recibo dentro de un mes, yo puedo ir y hacer y deshacer, de que aquello es gratuito. No, espérame. Es gratuita en el momento que tú crees, en el momento que tú la recibes, pero sí tuvo un costo, y después de que tú la recibes también tiene un costo para ti. Tú tienes que mantenerte en ella, ¿me entiendes? Tú tienes que llegar a la cima, conquistar la montaña de la salvación, pero luego te tienes que mantener ahí, sobre esa salvación, en victoria, prevaleciente cada día. Y entonces yo quiero hablar hoy sobre este es el tópico a tratar, la justicia propia. ¿Qué habla la justicia propia? Cuando hablamos de justicia propia, y Pablo usa aquí en este verso 9 de Filipenses 3, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, ser hallado en Él, en Cristo. Yo debo de estar escondido en Cristo, yo debo estar apoyado en Cristo, cimentado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Lo que está diciendo es, si yo actúo en mi propia justicia, entonces voy a estar cimentado en mis acciones, voy a estar cimentado en mis fuerzas, en mis logros, en lo que yo hago, y no en Cristo Jesús.
¿Me entiendes? Y entonces, cuando hablamos de justicia propia, estamos hablando en primer lugar de justificarnos. Estamos hablando de usar los pretextos. Estamos hablando acerca de evadir nuestras responsabilidades y de culpar a otros. ¿Me entiendes? Y vamos al que tiene el premio Nobel en cuanto a justificación. Y vamos a ir con nuestro hermano Adán desde el principio, ¿verdad? Cuando Dios le dio mandamiento, cuando Dios le dio instrucciones, Él dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y resulta que, no vamos a entrar a detalles, pero comieron los dos de aquel árbol. Y viene Dios, y siempre cuando Dios viene con una interrogante, vamos a ver algunos personajes de la historia de la Biblia, y siempre Dios venía con un interrogante. Y cuando Dios viene con un interrogante es porque sabe que nosotros ya tomamos un atajo al camino, ¿verdad? Y viene con Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Y entonces el hermano Adán, ¿verdad?, fue inteligente en su razonamiento y dice que fue y se ocultó, se escondió porque se enteró de que estaba desnudo. Dice: tuve miedo y me escondí, ¿verdad? Y Dios sabía que aquella actitud de temor, de inseguridad, no era otra la razón, sino que el pecado había entrado en su vida. Cuando el pecado viene a nosotros de la manera que sea, nos vuelve inestables, inseguros, y entonces nos lleva a tomar decisiones que parecen inteligentes, pero vamos a ir generando esa bola de nieve donde puede ser que sea mayor el grado de error y de consecuencia también. Y entonces Dios le dice: comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Y cuál fue la justificación del hermano Adán? A ver qué dicen los esposos. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a la mujer, ¿verdad? La mujer que me diste. Y entonces, pues Eva, ¿qué crees que hizo, verdad? Pues ella también buscó a quien echarle la culpa. Le dijo: la serpiente me engañó, ¿verdad? Y la serpiente volteó, ya no yo quien echarle la culpa, y dijo: yo sí tuve la culpa, ¿verdad? Porque entonces esa es la forma, la manera en que nosotros queremos excusarnos de la responsabilidad, echándole la culpa. Ahora, ¿tenía cierta razón Adán? Sí tenía razón, ¿verdad? Porque la mujer fue y comió y luego le trajo, pero él no lo obligó, ¿verdad? No, yo no creo que la hermana Eva haya tenido por ahí una pistola y se la puso en la cabeza y le dijo: o comes o te mueres, ¿verdad? Yo no creo eso, pero él dice que cuando él comió y Dios viene y cuestiona, él buscó a quien echarle la culpa. Qué bueno que entre nosotros no pasa eso, ¿verdad? Entre nosotros no sucede así. Nosotros somos bien responsables, bien directos, bien íntegros, bien derechos, y decimos: Señor, yo fui, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos a el hermano Adán que evade su responsabilidad, ¿sí? Vamos a ir rápido y vamos a otro personaje, y tenemos al primer rey de la historia de Israel, el hermano Saúl, el rey Saúl, ¿verdad? Y entonces Dios quería tomar cierta venganza, vamos a decirlo así. Quería saldar una deuda que tenía con el pueblo de Amalek. Y Dios le dice a Saúl: ve y acaba con Amalek. No, espérame, no entendamos que Dios es inhumano, insensible, injusto, cruel. No, Amalek representa la maldad. Amalek representa la iniquidad. Amalek representa el pecado. ¿Me entiendes? Y así como Dios le dio la instrucción a Saúl que fuera con su ejército a quitar, a borrar del mapa a Amalek, así Dios dice: trata con tus iniquidades, trata con lo que te estorba, quita lo que está por delante de ti, que te va a detener el paso, que no te va a permitir avanzar, que no te va a permitir ser quien yo quiero que tú seas. Quítalo completamente. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué crees que hizo el hermano Saúl? El hermano Saúl hizo lo que muchos de nosotros a veces hacemos. Ay, no, el pastor, qué exagerado, ¿verdad? Si no es para tanto. No, Dios conoce mi corazón. Dios ve lo de adentro, ¿verdad? Los demás ven lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Y entonces hizo exactamente lo mismo, y fue y solamente trató con el asunto, pero lo trató a su modo, a su manera. Y él pensó que lo había hecho bien, ¿me entiendes? Él fue y acabó con todos, pero hizo algunas excepciones. Y viene el día siguiente
el profeta Samuel. Y viene nuevamente el cuestionamiento, la pregunta. Siempre Dios va a venir con una pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué es ese balido de ovejas que yo escucho? Y a veces que Dios viene con una pregunta es que aquello está interesante. ¿Qué es ese balido de ovejas que se escucha? ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? Los que han leído el pasaje se darán cuenta. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la excusa? ¿Cuál fue la justicia propia? ¿Cuál fue su justificante? ¿Se acuerdan? El pueblo perdonó, ¿verdad? El pueblo, y ya desde entonces estaba eso de la democracia, ¿verdad? Que el pueblo es el que gobierna, el pueblo es el que, no sé por qué me viene eso a la memoria en estos días, ¿verdad? Pero que el pueblo, una consulta ciudadana, ¿verdad? ¿Qué quiere el pueblo? Y entonces el pueblo perdonó lo mejor del ganado y le dice, te va a ir bien, o sea, escucha, entiende esto, te va a ir bien. Lo trajeron para que ofrezcas sacrificios a Jehová tu Dios. Y Saúl, yo creo que pensaba que se iba a emocionar, ¿verdad? El profeta Samuel diciendo, ¡wow! Vamos a tener un buen culto, un buen servicio, ¿verdad? Pero dice que lo trata como si fuera pecado de adivinación e idolatría la actitud de su corazón. ¿Sí? Y las consecuencias entonces de cada una de estas justificaciones no fueron las apropiadas. ¿Sí? No fueron las apropiadas. Tenemos al siguiente rey de Israel, ¿entiendes? Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de adoración, un cantor, un hombre que sabía llegar al corazón de Dios, pero un día dice que era el tiempo de ir a la guerra y él no va a la guerra, él se queda. Y estando ahí, dice que en la terraza de su palacio observa a una mujer. Tú sabes la historia, ¿verdad? A la hermana Betsy. Y entonces hace que le traigan a la hermana Betsy. Y tú sabes la historia, no tengo que dar detalles. Pero ahora resulta que Betsabé le dice, caray, las cosas son diferentes. Y le hace saber que ha quedado encinta. Y entonces mira, la mente brillante, inteligente, ¿cómo quiso evadir su responsabilidad? ¿Cómo quiso justificarse? Dice que manda a traer al esposo de Betsabé, de la batalla, y le dice, buen hombre, siervo fiel, vete a tu casa, tómate unos días de descanso, ¿verdad? Te lo mereces, ve, disfruta. Y resulta que aquel hombre se queda a dormir a las puertas del palacio. Y era el secreto a voces, ¿verdad? Todos los que trabajaban con David cerca ahí en el palacio se enteraron de aquel detalle, de aquel cinismo, y van y le dicen, ¿sabes qué? Saúl no pegó el chicle, ¿verdad? No funcionó. Ahí se quedó este hombre. Y entonces, plan B, tráiganmelo, vamos a alegrarle su corazón. Y dice que lo embriaga y aún así va este hombre a su casa para cubrir la apariencia, para tapar la falta. Y aquel hombre tiene otra idea brillante, ¿verdad? Dice, vamos a tratar con este asunto. Y lo manda a los recios de la batalla con la instrucción a su líder, a su capitán, y le dice, cuando esté lo recio de la batalla, déjenlo solo, abandónenlo, ¿verdad? Y no tenía que poner ahí más que puntos suspensivos. No dijo para que lo maten, pero ese era el propósito, y todos se enteraron y así sucedió. Y entonces él dijo, ya, se acabó el problema. ¿Quién dijo que aquí pasó algo desagradable? ¿Quién dijo que aquí se cometió pecado? Nadie, pero Dios no lo ignoró, ¿verdad? Y viene el profeta Natán y le cuenta la historia de la corderita, tú se la sabes. Y entonces él se indigna, pero viene la palabra y dice, tú eres ese hombre. Este hombre quiso justificarse diciendo, soy el rey, diciendo, yo puedo, para mí no es pecado, para mí es correcto hacer lo que hice porque soy el rey.
¿verdad? Y trató de cubrir las apariencias, trató de justificarse a sí mismo. Ya vamos a tener cuidado cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, porque podemos hacer el problema mayor. Vamos a un personaje, a este sí quiero que vayamos a la cita, y vamos a ir a Primera de Reyes, primer libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Capítulo 19. Después de hacer Dios un milagro extraordinario con este hombre, a través de este hombre, algo que hasta estos días es de las cosas más sobresalientes de las manifestaciones de Dios, el profeta Elías, que oró y que descendió fuego del cielo. Dice que entonces, capítulo 19, vámonos a ir al verso 9 y verso 10. Dice lo siguiente: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino el palabra de Jehová, el cual le dijo, cuidado, Viene nuevamente la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba aconteciendo? Un día antes, Dios había hecho algo tan extraordinario, algo tan poderoso, tan radical. Pero se entera porque dice en el verso primero del capítulo 19: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Fue mensajero, no mensaje, ¿verdad? Le envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y hoy me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como sí, ahí dice, ¿verdad? Como la de uno de ellos. Y entonces dice que Elías toma una idea brillante y toma camino y se encamina. Escucha bien cómo cambian las cosas. Yo sé que esto no te va a sonar familiar ni nada por el estilo. Dice el verso 9 que leíamos que se fue y se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino el Señor, vino palabra de Jehová diciendo: ¿qué haces aquí? A lo cual él responde, ¿qué le responde? He sentido, mira qué espiritual era el hermano, qué consagrado, ¿verdad? Y era un hombre consagrado desde luego, pero era un hombre, era un ser humano. Por eso dice Santiago que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, ¿me entiendes? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué estaba diciendo él? Soy el único. Y Dios le enseña que no es el único, que hay otros 7,000 que se han guardado así como él, ¿verdad? Pero él piensa, nuestra mente humana, nuestra mente finita, nuestra mente racional de pronto nos dicta algunos principios que no son correctos. Por eso es que tú y yo no debemos depender de nuestras emociones, no debemos depender de nuestro criterio, sino debemos depender del Señor, del Espíritu Santo. Ahora, él dice que la causa por la cual está ahí es porque tiene un vivo celo por el Señor. Pero dice el verso 3 algo diferente. Viendo pues el peligro, ¿qué pasó? Se levantó y se fue para salvar su vida. Fue precaución. Si algunos lo van a interpretar como miedo, fue precaución, ¿verdad? ¿Has escuchado esa expresión de patitas? Para que las quiera, ¿verdad? Entonces, él dijo: pues yo me voy, esta mujer es terrible, Ahora escucha bien, ¿cómo después de un momento, de un tiempo, de un día glorioso, de manifestación de poder,
ahora después de haber visto lo que Dios hizo y después de haber tomado la espada y haber ejecutado a 450 profetas de Baal y 400 de Acera, dice que ahora después él está temeroso. Ahora después de esto él se siente inseguro y a la amenaza de esta mujer, de esta reina malvada, dice que sale huyendo, y cuando se encuentra en la cueva, entonces tiene una versión diferente. Yo creo que no tuvo el tiempo suficiente para meditar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por cobarde? No, no soy ningún cobarde. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por precavido? Sí soy precavido, pero no es porque quise huir. ¿Por qué estoy aquí? Porque soy el único y si me matan, ¿quién queda, verdad? Y yo creo que tuvo el tiempo suficiente, y cuando viene el Señor ya sabía que le iba a contestar. Es que tengo un vivo celo por el Señor y todos han muerto, solo quedo yo, ¿verdad? ¿Te suena familiar a veces que nosotros buscamos las excusas, los pretextos? Hermano, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? Mira, yo veo, ay, pastor, el trabajo, ¿verdad? Tengo mucho trabajo. Y luego le preguntamos al otro, pastor, ¿por qué, hermano, por qué no vienes a la iglesia? Porque no tengo trabajo, pastor, por eso no vengo, ¿verdad? Y entonces uno le pregunta, hermano, te veo medio desanimado. Es que me quiero casar y no encuentro, ¿verdad?, la apropiada, la mujer idónea. Y luego le preguntamos al otro, hermano, ¿por qué te veo medio... Ay, pastor, es que desde que me casé tengo tantos problemas. ¿Quién nos entiende, verdad? Porque así somos los seres humanos. Andamos buscando argumentos, pretextos. Ahí estaba Elías buscando pretextos. Y él pensaba que ya su vida estaba al final. Él pensaba que ya era todo. Pero el Señor, mira, en su misericordia, le dice en el verso 11, dice, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová pasará, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, etcétera, etcétera, y luego el terremoto. Y dice en el verso 13, y cuando Elías lo oyó, o cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, por favor, Elías, recapacita, reflexiona, Elías. Y podríamos cambiarle el nombre en esta mañana, ¿verdad?, por el nuestro. ¿Dónde estás? ¿Cuál es la motivación de tu corazón, de tu espíritu? Yo quise tomar solamente estos ejemplos para que nos demos cuenta lo fácil que es que argumentemos, lo fácil que es que nosotros tengamos excusas, y lo fácil es que nosotros justifiquemos nuestras acciones. Y cuando justificamos nuestras acciones, lo que está diciendo Pablo acá en Filipenses y en Romanos capítulo 9, Filipenses capítulo 3 y Romanos capítulo 3 también, verso 19, es que hay dos tipos de nosotros. El Evangelio, el apóstol Pablo dice que es poder de Dios para salvación. El Evangelio justifica. Pero el Evangelio no me va a justificar si yo me considero justo. La sangre de Cristo, ¿de qué me va a salvar si yo soy bueno? ¿Me entiendes? Si yo soy una persona ejemplar, si soy una buena persona, bien portada, generosa, amable, justa, buena, que bendice, una persona educada, refinada, que es amoroso con todos, que no comete ningún error, entonces, imagínate si el hombre pudiera estar en ese estatus, en esa condición, Cristo no hubiera tenido que venir para redimirnos. Nosotros mismos pudiéramos regenerar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Pero lo que el Evangelio dice, lo que la palabra de Dios dice, es que todos somos pecadores, que todos hemos hecho lo malo. Ahora, desde luego, Dios no está diciendo esto para que nosotros caigamos en el punto donde digamos no hay esperanza para mí. ¿Entiendes? Hace días hablaba con una persona y lo primero que me dice cuando le pregunto ¿cómo estás? Me dice, pastor, pues aquí mal, y la verdad que yo ya no tengo vuelta, así me dijo. No, espérame, ¿cómo dices eso? Tú eres un hijo de Dios. Tú has sido redimido, salvo, justificado por la sangre del Cordero. Si no tienes valor en ti mismo, por lo menos vale lo que vale la sangre de Cristo. Y quiero mencionarles algo.
actual es un movimiento que se le llama el humanismo secular, y más o menos a estas alturas de nuestra era, entre el siglo XIV y el siglo XV, empieza este movimiento llamado humanismo, el humanismo secular conocido también. Y dice que esto viene rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana. Pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras redescubrió y estudió. Esto hizo el humanismo. El humanismo entonces era potencializar la dignidad de la raza humana. Yo no estoy diciendo lo contrario, yo no estoy diciendo que como seres humanos seamos indignos, pero el humanismo lo que hace es decir, tú no necesitas a nadie ni de nadie para ser lo que tú debes de ser, ¿sí? Y entonces vamos a hablar sobre estos dos puntos. Cuando Pablo estaba diciendo, yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice en el verso 4, estamos en Filipenses 3, verso 4, porque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Sí? Porque el hombre en sí mismo está siempre en competencia. En competencia. ¿Sí? Si ves que tu vecino de pronto estrenó algún artículo, algún refrigerador, la sala, entonces tu esposa te va a empezar a provocar y te va a decir, mira amor, ya ves, el vecino sí quiere a su esposa, y mira cómo la consiente y cómo la trae, y mira, ¿verdad? Y no se dan cuenta que es Coppel, ¿verdad? Y entonces dice, pues también tú, ¿verdad? Y ven que el vecino entonces compra un vehículo nuevo y el vecino dice, pues oye, pues si yo gano más que él, ¿verdad? Y entonces yo también, ¿verdad? ¿Cómo le hizo el vecino? Pues fue, ¿verdad? Y está en competencia. El ser humano es competitivo, nada más que lo hace de manera errónea. Y Pablo estaba diciendo, si ustedes piensan de que tienen de qué confiar en la carne, ahora lo está hablando entre los mismos enterosos, ¿verdad? Y dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, o sea, ¿quién tenía el celo como él? Los demás nada más criticaban, nada más señalaban, pero él se dispuso a perseguir a la iglesia y lo hizo por su radicalismo, ¿verdad? En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, estaba diciendo, guardando la ley, yo era un hombre irreprensible. Nadie me podía decir a mí que yo estaba a medias, que yo era un farsante, era algo irreprensible. Y es ahí donde están los versículos que leemos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. En su momento, antes de conocer a Cristo, él decía, esta es mi carta de presentación. Esto es mi orgullo, que soy todo esto. Un hombre conocedor de la ley, un hombre circuncidado, de linaje de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, etcétera, fariseo, etcétera. Todo eso era mi carta de presentación. Dice, pero todo eso que para mí era mi apoyo, mi ganancia, hoy lo pongo por basura. ¿Sí? Por basura. ¿Qué haces tú con la basura? La basura la tiras, te deshaces de ella, ¿verdad? No la conservas. A veces de la basura sacamos cosas para conservar, pero ya le quitamos, ¿verdad? Ya no es basura, ahora son recuerdos, ahora son artículos importantes, pero la basura, normalmente, y sobre todo aquella que es biodegradable o biológica, ¿verdad? ¿Qué pasa con la basura? Se descompone y huele mal, ¿verdad? Y entonces más pronto la tiramos. La basura no se conserva, no se guarda. La justificación propia, Pablo está diciendo, para mí la justificación propia no me es útil, no me es provechosa, es como basura. Yo no voy a guardar, yo no voy a conservar la basura. Y entonces, él dice, ahora las tengo
por pérdida. Por pérdida. Vamos a unos personajes más. Aunque quiero ser muy cuidadoso en estos dos personajes más que voy a mencionar, o tres. Capítulo 5 del libro de los Hechos, tenemos ahí una situación, ¿verdad? Con un hombre que se llamaba Ananías y su amada esposa que se llamaba Zafira. Y dice que Ananías y Zafira, sin que nadie les obligara, porque eran miembros de la iglesia, porque eran parte de la congregación, y vieron cómo Dios estaba bendiciendo a los que sembraban, daban, a los que eran obedientes, y Dios ponía en su corazón el traer bienes a los pies de los apóstoles, y sin duda esto traía una liberación y traía una prosperidad y traía gracia al pueblo de Dios, los que lo hacían en obediencia y en fe. Entonces ellos quisieron hacer lo mismo y vendieron cierta propiedad. Pero cuando tuvieron la propiedad, aunque no dice el texto, pero lo dice Pedro, ¿verdad? Lo dice Pedro cuando lo comenta con Zafira al final, dice que se pusieron de acuerdo. No sé en cuánto venderían, pero quizás la vendieron, ¿qué te parece? 100,000 pesos, ¿verdad? El terrenito, 100,000 pesos. Y cuando ya tenían los 100,000 pesos, yo creo que se empezaron a ver uno al otro y dijeron, oye, es mucho. ¿Qué van a hacer en la iglesia con tanto dinero? ¿Me entiendes? El pastor ni trabaja. Los demás apóstoles no trabajan ni, oye, 100,000 pesos. ¿No les iremos a estorbar a los hermanos? No, que en lugar de ser una bendición, de pronto por ahí, es mucho. Y entonces dijeron, ¿y si le damos la mitad nada más? Si nada más les damos la mitad, pero se va a ver mal. No, les decimos que en eso la vendimos, porque no era cuestión de cantidades, sino del corazón. Y entonces van y traen aquello, y tú sabes el desenlace de la historia, ¿verdad? Pedro les dice, no han mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, porque tuvieron una buena justificación, porque dijeron, creo que es mucho, vamos a dar la mitad. El problema no es la cantidad que dieron, el problema no es la decisión que tomaron, sino el engaño y la mentira, y pretender engañar a Dios. Imagínate que si todos los que hemos tratado de engañar a Dios cayéramos muertos aquí, ¿quién enterraría a los demás? Y entonces, pues resulta que viene Ananías, ¿verdad? Y la mujer no se entera. Y como a las 3 horas viene la esposa y le dice, ¿en tanto vendieron la heredad? Y dice, sí, en tanto. Dice, pues ahí a la puerta están los que acaban de enterrar a tu esposo y también te van a llevar a ti. Oye, yo le pensaría la próxima vez que quiera ponerle pretextos a Dios y que quiera justificarme delante de Dios, porque no es delante de los hombres, es delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros buscamos pretextos y cometemos algún error y decimos, ay Señor, ¿verdad? De pronto nos van mal los negocios y empezamos a echar culpas. O de pronto venimos y decimos a la iglesia, el pastor ore por mí porque quiero hacer tal negocio, tal proyecto, y no funcionó, y luego decimos, pues causa del pastor no trae unción, ¿verdad? El pastor tiene la culpa. Queremos nosotros siempre buscar alguna excusa, algún pretexto. Eso se llama justicia propia o justificación propia. Y hay un personaje que quiero ser todavía más cuidadoso al mencionarlo. Dice la Biblia que Judas Iscariote entregó al maestro y lo entregó con un beso. Esto no está en la Biblia, esto lo menciono con mucho cuidado y lo menciono también con esta advertencia. No está en la Biblia, pero algunos historiadores han pensado que la acción de Judas iba mezclada también
con una acción de justicia propia. Por eso es que él va y devuelve las monedas, porque de acuerdo a la ley, de acuerdo a las costumbres, lo que Jesús estaba haciendo ameritaba solamente que se le castigara con azotes, nunca que se le crucificara. Pero como él escuchaba las intenciones de los religiosos, de los fariseos, algunos historiadores suponen solamente que lo que quiso hacer fue salvar al maestro de la muerte y que solamente recibiera los azotes. Y digo, no dice la Biblia, ni digo que así fue, pero algunos historiadores se han imaginado esto. En el caso de que así fuera, mira lo que desencadena la justicia propia, la justificación propia. Dice que entonces él fue, hizo un pacto, hizo un trato, dijo yo se los entrego, y él sabía dónde lo iba a encontrar a esas horas. ¿Sabes dónde lo iba a encontrar? Donde Jesús iba a orar todas las noches. Y entonces él fue con los guardias del sacerdote y los trajo, y entonces se acerca y le da un beso, y Jesús le dice, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Y él se levanta y se va. Y entonces, escucha bien, yo no sé cuál sería realmente la intención del corazón de Judas, pero era algo perverso. Sin embargo, algunos han dicho que quizás era la intención de salvarlo de la crucifixión o de la muerte y que solamente fuese azotado. Pero cuando lo toma Pilatos y no encuentra causa de muerte en él, dice que solamente lo manda a azotar. Y después de que lo azotan es cuando la muchedumbre, la multitud empieza a gritar, animada, motivada por los líderes religiosos, que sea crucificado. Y entonces dice que Judas va y entrega las monedas, y cuando no se las reciben las arroja, y sabes el desenlace de la historia, dice que fue y se ahorcó, ¿verdad? Yo no quiero decir que ese fue el propósito de Judas, pero en el dado caso que así fuera, ¿cómo termina? Oye, cuando nosotros tratamos de buscar evasivas a nuestra responsabilidad, cuando nosotros tratamos de corregir las cosas, muchas de las veces en lugar de corregirlas, hacemos más grandes, ¿verdad? Una vez escuchaba un predicador, había conferencias ese día, y entonces entre una conferencia y otra le invita el pastor anfitrión a un lugar a comer, y el lugar donde estaban comiendo era un lugar muy elegante, muy lujoso, pero tenía una iluminación tenue, ¿verdad? Y entonces en el momento de comer, pues resulta que él, sin querer, que se mancha su camisa blanca, ¿verdad?, con parte de la comida, y entonces tomó un poquito de agua, una servilleta, y dijo, ahorita la limpio, y empezó a limpiar su mancha, y dijo, ya se quitó, y terminó de comer, se fueron. Pero resulta que cuando sube a la plataforma, al púlpito, ¿verdad?, y le pone los reflectores, resulta que aquella mancha que él quiso quitar solamente la había hecho más grande. Y a veces nosotros así queremos remediar algunas cosas con la justificación propia, ¿verdad? Diciendo, no, yo no fui, fue, ¿verdad? Y entonces ahí andan buscando a Tete y resulta que no hayan a Tete. Yo no fui. Y queremos quitar la mancha y solamente la hacemos más grande. Ahora bien, ¿qué es la solución a todo esto? ¿Cómo funciona la justificación propia y cómo funciona la justificación que es por la fe? Porque de esto nos está hablando aquí. Volvemos, verso 9, Filipenses 3:9, y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. Ahora tú y yo debemos de ser hallados en Cristo. Eso es lo importante, escucha bien. No es qué tan bueno eres, no es qué tan malo eres, no es a qué congregación vas, no, es que debemos de estar en Él. Yo debo de ser hallado en Él. Porque puedes estar en la congregación más popular, puedes estar en la iglesia más elegante, en la iglesia más santa, pero no se trata de la iglesia, se trata de ti. ¿Dónde estás? ¿A quién sigues? ¿Quién va a ser visto en ti y ser hallado en Él? Que Cristo
esté presente en mi vida, que cuando Dios me vea a mí, pueda ver a Cristo en mí, que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, a su pueblo, yo pueda ser levantado porque estoy en Él. No estoy apoyado en mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. La propia justicia se apoya en la ley. Yo trato de justificarme, ¿verdad? Yo trato de enmendar y yo trato de aparentar. Y si de pronto viene algún inspector no sé, de ayuntamiento y me dice ¿por qué la iglesia aquí no tiene señalamientos de día de salida de emergencia? ¿Por qué? Yo le voy a decir, es que yo no sabía que había que ponerles, ¿verdad? Y si vienen y de pronto me dicen ¿por qué su vehículo no trae la placa? Yo voy a decir, se me cayó y no me fijé, ¿verdad? Y si de pronto me para un tránsito y me dice, oye, las luces de atrás no prenden, y le voy a decir, híjole, hace ratito la revisé y sí prendían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces buscamos cómo justificarnos. Mira, nadie entiende de lo que estoy hablando, todos se quedan. Nadie entiende, yo sé que nadie entiende, ¿verdad? Pero eso es algo muy natural y habitual, es parte de nuestra naturaleza humana, de nuestra carne. Pero ahora Pablo está diciendo, yo ya no tengo que ser hallado en mí mismo, ya no es mi carne, ya no es mi naturaleza se va a tratar de justificar. Ahora yo vivo en Cristo, ahora para mí el vivir es Cristo, ¿entiendes? Ya no soy mío, soy de Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino, esta palabra es en cambio, sino, ¿qué cosa? La que es por fe. La que es por fe en Cristo. La justicia que es de Dios por fe. La justicia a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así tomar aquello por lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. Estamos en un proceso. La fe nos trae a Cristo. Y lo primero que la fe hace en nosotros es admitir y reconocer que no somos perfectos, que no somos justos, que no somos buenos. Si yo me presento justo delante de Cristo, entonces va a decir el Señor, pues ya en qué te ayudo. Si tú eres tan bueno, si tú eres tan justo, tan noble, pues entonces ¿qué voy a hacer yo en tu vida? Ahora, quiero tomar a uno de estos personajes que mencionábamos hace un momento. Vamos a ir al Salmo número 51. Y aquel que hizo las cosas y cubrió las apariencias, cuando viene el profeta Natán, él dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme ¿a qué cosa? A tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque lo primero que él entendió es que él se había rebelado en contra de Dios. Oye, ni siquiera se rebeló en contra de aquel amigo suyo al que le quitó la esposa. Se rebeló primero en contra de Dios, porque el pecado no nos sorprende. El pecado dice que se incuba, es como si se hubiera concebido, como si se engendrara en nuestro interior, ¿verdad? Y luego se da a luz. El que de pronto dice, es que yo no supe, es que yo no me enteré, es que yo no me di cuenta, está mintiendo, porque sí supimos. ¿Entiendes? Si tú estás tramando algo, si tú estás pensando algo, maquinando algo, no viene de la noche a la mañana. Es que dice que David salió a su terrado y observó y vio. Primero vio, observó. Y luego dice que vino y preguntó quién es esa mujer. Y le dijeron, esa mujer es fulana, esposa de fulano, hijo de mengano. Y aún así, después de eso, dice que la mandó traer. ¿Sí?
no hay tal inocencia. Borra mis rebeliones. Y luego dice, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Ahora, ¿por qué no dice, él estaba sucio, pero por qué no dice, lávame de mi maldad y límpiame mi pecado? Porque si no borra nuestras rebeliones, si Dios solamente me perdonara, pero no me transformara, ¿qué crees que va a pasar? No sigo igual, sigo peor. Porque cuando yo me siento limpio, libre, y no ha cambiado mi corazón, no se ha restaurado mi corazón, entonces voy a sentir que soy mejor que los demás. Y es ahí donde viene un espíritu de religiosidad. ¿Sabes por qué Jesús no tuvo problemas con los pecadores? Mas sin embargo sí tuvo confrontaciones con los religiosos. Porque los pecadores no objetaban, no decían yo soy bueno. El pecador decía, aquí estoy. Aquella mujer con el flujo de sangre dice que tocó el borde de su manto y quedó libre, quedó sana de su azote, ¿verdad? Y entonces no tenía problema con los pecadores. Porque el pecador abre su corazón y dice, necesito, extiende tu mano, ayúdame. Y entonces ahí estaba el Señor, y ahí está el Señor siempre extendiendo su mano. Pero aquel que dice yo soy bueno, aquel que dice yo soy justo, aquel que dice yo no necesito, entonces realmente no puede el Señor lavar su corazón. Primero dice, borra mis rebeliones. Y luego dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Etcétera, etcétera. Dice el verso 6, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora dice, tú amas la verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? Yo no quiero juzgarte, ni quiero que pienses que estamos aquí señalando, pero nuestra verdad es nuestra verdad y nada más. ¿Me entiendes? Si tu verdad ahorita en este momento es que tú estás viviendo una vida en el Espíritu, si tu verdad en este momento es que tú estás viviendo una vida inquebrantable, intachable, fortalecida en el Señor, gloria a Dios, ese es el objetivo. Pero si tu verdad en este momento es que tú estás viviendo un tiempo de dificultad, si tu verdad en este instante es que tú estás viviendo una vida inestable en tus emociones, en tu vida moral, entonces esa es tu verdad. Y dice, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, Dios se goza y disfruta cuando yo vengo en mi momento de debilidad, en mi momento de necesidad, y le digo, Señor, esta es mi verdad. Y no porque Él la ignore. Antes de que la palabra esté en mi boca, antes de que el pensamiento esté en mi mente, antes de que el sentir esté en mi espíritu, Él ya lo sabe. Aleluya. ¿Por qué necesito yo ser honesto? ¿Por qué necesito yo confesar? ¿Por qué necesito yo reconocer? Porque en ese momento Dios está viendo mi honestidad, mi deseo, está viendo de verdad que soy sincero, y en ese momento también el enemigo queda avergonzado. Porque el enemigo siempre va a trabajar en lo secreto. Pero cuando tú reconoces, admites, vienes, confiesas delante de Dios, clamas por su misericordia, entonces el enemigo dice, pues ya no puedo yo manipular. Porque lo que hace es manipular. Y cuando el que manipula queda descubierto, entonces ya no puede manipular. Gloria a Dios. Dice el verso 7, purifícame con sangre. La palabra hisopo era lo que tomaba el sumo sacerdote, lo metía en la vasija, en el recipiente con sangre, y con eso esparcía cuando entraba alrededor del arca del pacto. David entonces está diciendo, yo necesito ser purificado con sangre. Y tú y yo hemos sido purificados con sangre, y no con cualquier sangre. Hemos sido purificados con la sangre del Cordero. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. No solamente dice esconde tu rostro de mis pecados, porque muchas veces Dios esconde su rostro de nuestros pecados, se da la media vuelta, pero todavía no se borran nuestras maldades y nuestras iniquidades. Y tienen que ser las dos cosas: borra mis maldades y que tu rostro no vea mis iniquidades.
No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oye, qué impresionante es que David no había estado todavía en Pentecostés. David todavía no había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero conocía el Espíritu Santo. Y este hombre que no había tenido en su interior, como tú y como yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí tienen al Espíritu Santo? Amén. Muy bien poquitos me preocupan. Tú y yo debemos de tener y tenemos al Espíritu Santo. Pero aquel hombre que solamente conocía el operar del Espíritu Santo estaba tan preocupado ahora y decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Oye, cuando nosotros le damos lugar al pecado o a la justicia propia, estamos haciendo a un lado, sin querer y sin pensar, al Espíritu Santo. Tú y yo no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Dice el verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Como hay en este tiempo, no aquí, ¿verdad? Pero yo que viajo mucho, a veces conozco cristianos en otras iglesias que traen cara de amargura, que traen, ¿verdad?, un espíritu agobiado, que no se les ve el gozo por ningún lado cuando dice que la salvación trae gozo. Aleluya. Miren cómo les cambió el rostro, ¿verdad? Voltea la cámara para allá poquito, para que... A ver. Miren qué gozosos se ven. Alábale. Hay salvación en esta casa. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo. Cuando tú y yo estamos caminando y no sentimos gozo, eso nos debe de preocupar. Quizás estamos viviendo en la justificación propia. Quizás estamos diciendo: Señor, yo no fui, fue el hermano, ¿verdad? Señor, la esposa que me diste. Señor, el pastor que no me entiende, ¿verdad? Y ponemos miles de excusas y pretextos. Quiero terminar. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gálatas capítulo 3, un poquito ahí atrás. Está después de 2 de Corintios y antes de Efesios, está Gálatas capítulo 3. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y está hablando de Abraham. Pero luego nos vamos hasta el verso 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La justificación propia y la ley aquí las vuelve una. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrada para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo quiere decir tutor o líder. Pero venida la fe, ya no entramos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Así que tenemos solamente dos alternativas. Déjame te llevo a algo que quiero utilizar aquí como último. Romanos capítulo 1 y el verso 25. Hablé un poco del humanismo y cómo a veces el humanismo todavía está imperando en nosotros en medio del cristianismo, y dice lo siguiente: verso 21 y luego nos brincamos al 25. Pues habiendo conocido a Dios, ¿de qué te habla? De creyentes,
de la iglesia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, termino. Cuando somos justificados por nosotros mismos o por nuestras obras, no le damos lugar a la redención. Porque yo no necesito un redentor si es que me puedo justificar a mí mismo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tú y yo necesitamos al redentor. La fe es nuestra confianza en su obra. La fe es nuestra confianza en su sacrificio. Yo no me apoyo en mi propia bondad. Ahora déjame te digo algo. Después de que soy justificado, soy perfeccionado y soy santificado. Ahora después de eso, la Biblia me dice que yo tengo que dar frutos del Espíritu. Tiene que haber en mí evidencias de que soy un hijo de Dios. Si no estoy diciendo, no te preocupes, no importa, tú solamente te justificas por el sacrificio de Jesús. Pero déjame te digo algo. Yo quisiera que entendiéramos esto y dejáramos de justificarnos a nosotros mismos. Cuando tú has hecho algo inapropiado, indebido, o cuando tú has cometido algún pecado, por pequeño que sea, nuestra naturaleza humana nos va a decir, escóndelo, ocúltalo, tápalo, ¿qué van a pensar de ti? ¿Cómo te van a catalogar? ¿Qué va a pensar de ti el pastor, la iglesia? Mira que eres una persona importante, mira que tu familia... Pero dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces venimos delante del Señor y decimos, Señor, perdóname. Y viene la redención de Jesús. Viene la redención de Jesús. Termino con esto que ya lo he dicho antes. Cuando le traen a aquella mujer pecadora a Jesús, en el capítulo 8 de San Juan, dice que venían con ella los que la estaban acusando y estaban dispuestos a asesinarla, justificándose por la ley en su acción, porque eso decía la ley. Pero termina este acontecimiento, este pasaje, cuando Jesús le pregunta a la mujer, ¿y dónde están los que te acusan? Y ella responde, ¿te acuerdas que responde? Ninguno, Señor. Todos se han ido. Y le dice el Señor, ¿qué le dice? Vete, no vuelvas a pecar. Ni yo te condeno, vete y no te acuses. Ahora, Él no le dice, ni yo te acuso, porque Jesús no está aquí para acusar. ¿Sabes quién está para acusar? Dice que es el diablo, ¿verdad? Apocalipsis 10:12 dice que Él es el acusador en todo el mundo, de los hermanos, Él es el acusador. Jesús no está para acusar, Jesús está para darte esperanza, para darte salvación. Pero ¿qué tuvo que hacer aquella mujer? Reconocer que ella era pecadora. Ella se quedó. Los demás que se creían justos, ¿qué hicieron? Se fueron. Perdieron su oportunidad. Si hubieran quedado y hubieran dicho, Señor, yo también necesito de tu gracia. Yo también necesito de tu misericordia, de tu compasión. Jesús le dice, vete y no peques. Estaba diciendo, es absuelta tu culpa, eres libre de tu pecado. Ni yo te condeno. El único que podía condenar no estaba ni acusando, mucho menos condenando, estaba redimiendo. Pablo dice, por eso es que yo tomo todo lo que yo era y todo lo que para mí era ganancia y lo pongo en la basura. Porque si yo me apoyo en eso, entonces desprecio la salvación que es por gracia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos justificado
después de haber cometido algún pecado? No levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros le echamos la culpa al de lado, pensando que eso aligera nuestra responsabilidad? Pero algunos de estos personajes que yo te mencioné, cuando justificaron sus faltas, vinieron consecuencias. Lo que yo te estoy diciendo es que Pablo tenía un excelente entendimiento y nos regala a nosotros hoy una enseñanza. Me dice: no te justifiques por tu propia justicia. Justifícate por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras un momento tus ojos? Yo quiero imaginarme aquella escena de Jesús con esa mujer. Todo mundo con sus piedras en manos. Y no eran piedras pequeñas. Y no le querían dar solo una lección. La querían matar. La llevaban directo al lugar de muerte. Pero en el camino alguien pensó: vamos a preguntarle a ese predicador qué piensa. Y cuando la trajeron al predicador, el predicador dijo lo que pensaba. Y el predicador dijo: nadie está libre de culpa. Al ser humano no le gusta sentirse culpable y señalado. Y te tengo una buena propuesta. Si no te gusta que te acusen, que te culpen, pues te tengo la solución. Si no te gusta que te señalen, si no te gusta sentir la acusación, la condena sobre tu vida, te tengo una excelente noticia. No hay necesidad de ello. La solución es que